La decisión del presidente Lula de reanudar las obras para la finalización de la refinería Abreu e Lima en Pernambuco, al nivel del héroe bolivariano, ha desatado la histeria en los medios conservadores, gritando que el gobierno retoma una obra controvertida. La razón central es otra. Porque la decisión de Lula de ampliar la capacidad de refinación de Petrobras va en contra del curso de privatización fragmentada que siguió la empresa estatal Petrobras, que sofreu proceso de privatización fatiado durante los gobiernos de Temer y Bolsonaro. Além disso, o governo anunció... Esta decisión coincide con el anuncio de que el gobierno, a través de su banco estatal, invertirá 300.000 millones de reales en la industrialización de Brasil, mucho más avanzada en el pasado. Como los miedos desafían al capital externo, van contra la industria y la industria más fuerte, están histéricos. Sin embargo, Lula cumple lo prometido en la campaña electoral de 2022. que havia prometido na campanha eleitoral vitoriosa em 2022. Latitud Brasil está comenzando. Alô, amigos y amigas. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur. Es una gran alegría tener este nuevo encuentro para hablar sobre Brasil y sus nuevos desafíos. Desde la semana pasada hasta hoy, desde que el presidente Lula anunció la reanudación de las obras de ampliación y finalización de la refinería Abreu e Lima, Fue una de las obras emblemáticas del Lava-Jato. Los grandes medios de comunicación empresariales lanzaron una gran ofensiva, una gran crítica sistemática al presidente Lula. No apoyan la reanudación de obras de Petrobras. No quieren que Petrobras pueda desempeñar un papel cada vez más protagonista en el proceso de industrialización de Brasil. Para hablar del papel de Petrobras, los ataques que el presidente Lula está recibiendo precisamente porque decidió avanzar y retomar las obras de la refinería Abreu e Lima. Avanzando así en la capacidad de recepción de refinamiento. Tenemos con nosotros hoy a un especialista que es el ingeniero Fernando Siqueira. Es vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras. Y tiene una enorme experiencia porque trabajó toda su vida por mucho tiempo en esa gran empresa estatal brasileña. Principal herramienta de desarrollo en Brasil. Muy buenas noches, Fernando Siqueira. ¿Qué está pasando que los medios de comunicación no soportan y están desatando una furiosa campaña contra el presidente Lula? Contra el presidente Lula porque decidió retomar y concluir las obras de la refinería Abreu e Lima. Buenas noches. Buenas noches, Beto. Buenas noches a todos los presentes. Como decía el gran periodista Paulo Henrique Amorim, nosotros vivimos bajo el dominio del partido de la empresa golpista. Así que esta imprenta está en contra de Petrobras, porque los Estados Unidos están en una enorme inseguridad energética, porque tienen una reserva de 40 millones de barriles y consumen 8.000 millones por año. Y quieren el presal para aliviar esa inmensa inseguridad. Entonces, ellos quieren que la Petrobras tenga activos desnecesarios, más con su conocimiento técnico de varios trofeos de mejor empresa en tecnología de aguas profundas. Entonces, Estados Unidos convive con esa presión. Y los medios le siguen el juego. Ya ve, hoy tenemos un consumo en Brasil de 202.000 barriles por día. Hay una capacidad de refinación de 2.200 barriles. Pero nunca consigue refinar una capacidad de 100% de todo lo que se debe hacer. Para que hoy tengamos que hacer mantenimiento. Hoy tenemos un déficit de 200.000 barriles por día. Entonces la refinería Abreu y Lima es fundamental para que logremos alcanzar la autosuficiencia, inclusive operacionalmente.
Além disso, Además de eso, nosotros producimos más de 3 millones de barriles por día 3 milhões de barris por dia, y estamos exportando más de 1 millón de barriles de petróleo. e isso, a capacidade refina 2 milhões de barris. Estamos importando combustible, estamos exportando productos sin valor agregado. E estamos exportando mais de 1 milhão de barris de petróleo e importando combustíveis. Quer dizer, nós estamos exportando produtos sem valor agregado, generando empleos en el exterior e importando combustibles principalmente de Estados Unidos. El refinador americano aumentó la exportación de diésel para Brasil, duplicando esta cantidad, por lo que hoy, si nosotros tuviéramos refinerías en el segundo tren de producción, no solo podríamos aumentar nuestra capacidad de refinamiento, también podríamos mejorar la cantidad de diésel producido en el país. Con eso, aliviando las importaciones del proveedor americano. ¿Qué es lo que pasa, Fernando? Que una vez y otra los medios brasileños, A mídia brasileira, como foi que siempre desde el principio, desde el nacimiento, siempre fueron en contra de la existencia de Petrobras. Inclusive uma Campaña que llevó al propio presidente Getúlio Vargas ao supremo sacrificio, porque él no desistió de Petrobras, como los medios que irían en nombre de los intereses americanos. Como é que funciona essa lógica? ¿Cómo funciona esta lógica prácticamente colonialista y que ahora sigue queriendo impedir a Petrobras avanzar en su capacidad de refinación? Na sua capacidade de refino. Mira, Beto, en 1994, el centro intentó dar un golpe, hacer una revisión de la Constitución, cuando la Constitución del 88, en sus consideraciones, preveía una revisión en portugués, más una revisión de semántica, y no profunda como el centro quería. Itamar ordenó que fuéramos los empleados de las estatales a Brasilia para defender llevando información correcta a los parlamentarios sobre Petrobras. Logramos desde el Banco do Brasil, logramos evitar esa revisión constitucional. Aún en el 94, Itamar envió a Fernando Henrique como embajador a Estados Unidos. Allí a Fernando Henrique le lavaron el cerebro y regresó como candidato a presidente. Los medios hicieron una gran campaña para él. Ganó las elecciones. El primer acto de Fernando Henrique fue reformar el sistema económico del artículo 5 de la Constitución del 88 en 5 puntos. Primero, la diferencia entre empresas brasileñas de capitalización nacional y empresas brasileñas de capital extranjero. Él igualó a las dos. Entonces, la empresa brasileña del capital extranjero, que solo podía tener el 49%, y las grabaciones de las compañías mineras, ahora pasaron a tener derecho al 100%, es decir, Fernando Henrique abrió el underground brasileño al desempleo multinacional. Vendió la empresa Vale de Río Doce por 3 billones de reales. Valió más de 120 millones. Una donación prácticamente. Quebró monopolio. Quebró el monopolio de la navegación de cabotaje que permite a las empresas extranjeras entraran en nuestros ríos para explorar nuestras riquezas. Rompió el monopolio de las telecomunicaciones. Vendió la Telebrás. Él hizo un saneamiento allí y gastó 20 millones de reales y la vendió por 13 y privatizó la empresa.
acabando con el Centro de Investigación de Campinas. Las telecomunicaciones fueron totalmente entregadas. Quebró el monopolio del gas canalizado. El yerno de él, en Sao Paulo, vendió con gas. Impidió que Petrobras entrara a la subasta. Quebró. Vino la enmienda con devolución en el artículo 177 de la Constitución, que logramos llevarla a ley en 2004, constitucional, pero él hizo la enmienda número 9, permitiendo así que empresas privadas y extranjeras también participaran del monopolio petrolero estatal de la Unión, que es el único operador de Petrobras, por lo que abrió el monopolio en la formación 947-8. Y en su artículo 26 están las empresas de producción, las propiedades de las petroleras Total. O sea, rompió el monopolio petrolero estatal, causando el extractivismo constitucional. Y con eso nos fuimos a nuestro petróleo. En 1997, cuando él hizo este cambio en el área económica, los medios de comunicación, el partido de la imprenta golpista, hizo una sórdida campaña contra Petrobras. La revista Veja hizo editoriales de 10 páginas hablando horrores de Petrobras. E incluso la empresa hizo un artículo de 10 páginas respondiendo punto por punto. La revista Veja se negó a publicarlo, no lo publicó. Petrobras hizo la información en forma de anuncio pago y la revista Veja se recusó a publicarlo. Yo hablé con Mauricio Correa, que había sido ministro, y le dije que ese artículo era anticonstitucional. Él dijo que era claramente constitucional. No entré en el Supremo con acción de inconstitucionalidad, porque Fernando Henrique tiene a 8 de los 12 ministros controlados. Entonces tú vas a perder. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, Fernando. Deje que interrumpe su explicación, pero pronto seguiremos conversando sobre este proceso de ataques sistemáticos, donde usted nos señala que este proceso viene desde bien atrás, desde el inicio del nacimiento de Petrobras. Desde o início, aliás, da Petrobras, mas o Fernando Henrique... Pero Fernando Henrique Cardoso creó una serie de daños, uma série de danos, ataques fulminantes que rompieron el monopolio estatal. E para entender lo que estamos viviendo, ahora cuando el presidente Lula decide retomar las obras de Abreu y Lima, nós vamos fazer uma pequena pausa. hacemos una breve pausa y seguimos aquí en Latitud Brasil y volvemos ya, continuando nuestro diálogo con Fernando Sequeira, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras. Já voltamos. Ya volvemos. Latitud Brasil, hoy hablando de los ataques que el presidente Lula está recibiendo de los medios antinacionales de comunicación en Brasil, porque decidió retomar las obras de la refinería Abreu y Lima,
que debería concluir en breve tiempo, aumentando la capacidad de refinación de Petrobras. Nuestra conversación de hoy es con el ingeniero, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, Fernando Siqueira. Fernando, quiere decir que existe una lógica, una lamentable coherencia entre lo que fue hecho por Fernando Collor, por Fernando Henrique, hasta llegar a este ataque que hoy el presidente Lula está recibiendo por los medios. Porque los medios siempre quisieron una Petrobras privada. Esa es la razón de fondo, ¿no es así? Ciertamente, porque es como te dije, Estados Unidos con el conocimiento de Petrobras. Quieren que Petrobras venda todos sus activos, como lo viene haciendo desde el gobierno de Michel Temer. Que en 2000, Fernando Henrique nombró al presidente de Petrobras. Aparentemente era presidente del consejo. Entonces, en el 99, hubo algunos accidentes. Para que tenga una idea, durante 23 años, Petrobras tuvo 17 accidentes graves. Menos de uno por año. En la gestión tuvo 63 accidentes graves. 63 acidentes graves, inclusive o afundamento da P-36. Luego hubo una campaña de desmoralización para enfrentar a Petrobras contra la opinión pública a través de un accidente inexplicable. Sería programado. Hubo accidentes. La propia P-36 en el informe que fue hecho al respecto muestra fallas inexplicables. 8 fallas que no pasarían en condiciones normales en la época. Yo pedí al Ministerio Público para investigar encima de ese informe, pero aquí en Río me enredaron y no hicieron una investigación. Tengo seguridad que hubo saboteo, porque aumentó mucho la contratación de servicios tercerizados. Y no meio de terceirizado se puede incluir sabotador, ¿no? A mi ver, fue un saboteo, y los otros accidentes también. Aquí en la bahía de Guanabara, una válvula que no podía estar abierta con operador y quedó abierta toda la noche y llenó de petróleo la bahía de Guanabara. Y en Paraná hicieron lo mismo. Entonces tuvieron un plan de privatización de Petrobras, vendiendo los activos. Y llegaron a cambiar el nombre a Petrobras. Así que creo que me invitó, e invitó al presidente del sindicato, para comunicar que irían a hacer este cambio para facilitar a los compradores pronunciar el nombre de Petrobras. Mercado norteamericano. Probablemente. Y luego le dije en ese momento: presidente, usted tiene claridad que está rompiendo la segunda bandera de Brasil. Luego dijo: Fernando, no te llamé acá para pedir tu opinión, te llamé para comunicar. Salí de la reunión. Al día siguiente convoqué a la imprenta. Una colectiva. Dio una buena repercusión. Él volvió atrás y fue dimitido. Agora, Fernando, deixa eu lhe fazer uma pergunta assim. Permítame hacer una pregunta. ¿Qué está ocurriendo hoy? De repente, la TV Globo, el periódico Estadão, la Folha de Sao Paulo se levantan. La CNN se levantaron porque el presidente Lula decide concluir lo que es lógico concluir: las obras de una refinería que ya está comenzada. ¿Por qué esa posición colonizada de los medios de intentar impedir una obra que es necesaria para los intereses de Brasil? Algunos motivos. Primero, ellos no quieren que Petrobras tenga suceso.
Si la refinería construye el segundo tren, ya fue hecho el primer tren. Ahora van a construir el segundo, 150.000 barriles o más. La idea de Lula es concluir la Abreu y Lima y concluir la Comperj aquí en Río. Concluir a Abreu Lima y retomar o Comperj aquí no Río. Y ahí allí nosotros tendríamos más autosuficiencia en refinamiento. Dejaríamos de importar oleodiesel del refinador norteamericano y aumentar mucho la exportación para Brasil. Entonces son dos motivos. Primero, no quieren que Petrobras tenga sucesión. Segundo, no quieren perjudicar al exportador norteamericano. Tercero, mantener a Petrobras maniatada para que sea privatizada y puedan entregar la presal. La tónica por detrás es la entrega de la presal para aliviar el desespero energético norteamericano. Entonces, esos medios están absolutamente comandados por los Estados Unidos, con una campaña como la que en tiempos de Fernando Henrique Cardoso podría ser la razón por la que se rompió el monopolio, la Veja, la Globo, y ahora están haciendo lo mismo. Porque si construyes la Abreu Lima y la Comperj, Petrobras, Brasil queda autosuficiente en refinamiento, se aproxima a la autosuficiencia en el combustible más estratégico. Porque es el combustible que transporta alimentos. Solo tiene un efecto fundamental sobre la inflación. Entonces, con esto el gobierno de Lula gana prestigio. Petrobras también gana más productividad, más éxito. Y esto va en contra de los deseos de los estadounidenses y los medios vendidos. No, al dominio del capital americano que quiere Petrobras y el presal. En 2016, una de las razones del golpe contra la presidenta Dilma Rousseff era para cambiar la ley de petróleo, para disminuir el protagonismo de Petrobras y facilitar el capital extranjero. Nosotros no estamos corriendo riesgo nuevamente de una inestabilidad política por causa del petróleo de nuevo. Usted vea, desde el tiempo de Getúlio, en la época que fue promulgada la Ley 2004, el senador Assis Chateaubriand, que era el dueño de los diarios asociados que era la Red Globo en la época, tuvo una campaña que mandó un proyecto para el Senado para acabar con la Ley 2004. Tal vez en aquella época, los medios hicieron un juego extremo en la época de Getúlio, sufriendo tanto la presión que la única salida heroica de él, la única forma de salir vencedor de esa presión, fue lo que él hizo, suicidándose, causando un acto extremadamente explícito del dominio extranjero sobre el país. Y con eso consiguió impedir la tomada de Petrobras en aquella época. Y ahora esto viene aconteciendo. En 1994 intentaron hacer eso. Intentaron privatizar la compañía, haciendo una ley que entrega el petróleo para quien la produce. Cuando Lula hizo la ley de participación y volvió a tener el control del petróleo de la Unión, yo hice comentarios jocosos con los compañeros del Partido de los Trabajadores y les mencioné, miren, Lula firmó un acta de defunción política. Ellos van a acabar con él. No vino otra. Cuando el presal prendió a Lula, evitó que él fuera candidato. Y uno de los motivos de la ira contra él era el saque perfecto de la ley de participación. Porque la ley compartida devolvió la propiedad de la petrolera a la Unión y eliminó la ley de Fernando Henrique para que el presal, que es hoy la mayor reserva brasileña, lo restante del país, está bajo el dominio de la ley de Fernando Henrique. Solo para que podamos cerrar, ¿no cree entonces que el presidente Lula debería hacer una campaña en los medios de comunicación públicos, concientizando al pueblo, movilizando al pueblo,
para explicar lo que está ocurriendo, las presiones que está sufriendo para defender la soberanía de Petrobras. Com certeza, porque de lo contrario corre el riesgo de que haya un movimiento contra él. Porque es muy fuerte la necesidad de los Estados Unidos por nuestro petróleo. Entonces Lula corre el riesgo de sufrir una campaña, que es un hábito de los medios hacer este tipo de campañas. Porque pretende recuperar la importancia de Petrobras para la soberanía nacional. Y esto es contrario a los intereses de los norteamericanos. Entonces creo que él debe explicar a la población esa campaña contra Petrobras, contra la soberanía del país y hasta preservar su mandato. Eso mismo, así es. Fernando Siqueira, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras. Muchas gracias por su participación aquí en el programa Latitud Brasil. Las puertas siempre estarán abiertas para usted. Es un placer inmenso. Estoy siempre a su disposición. Hablar con usted y su pueblo. A todos ustedes que nos acompañaron, gracias. Muchas gracias por su atención. Estaremos aquí siempre de guardia, aquí en Telesur, en defensa de la soberanía de los pueblos, de los bienes públicos que pertenecen a los pueblos, de cualquier región que se topa con cualquier injerencia extranjera. Un abrazo. Adiós.